¿Cómo anda, Esteban? Gracias por estar acá. Buenas noches. Bueno, el primer concepto que le genera cuando conoció la noticia de este fallo que beneficia con el 2x1 a genocidas. De estupor y de vergüenza. Me parece que es un fallo vergonzoso para la nación y vergonzante respecto de la Corte Suprema, que es el órgano Más que grande. marca la huella de la jurisprudencia en un Estado. Yo creo que es un fallo de época totalmente político, donde no se tuvo en cuenta los pactos internacionales, incluso la Constitución, porque en nuestro país a partir del 94 la Constitución incorpora los pactos y tratados internacionales que suscribe el país como miembro de la comunidad internacional, son de carácter constitucional, es decir, están por encima de cualquier ley. En la jerarquía legislativa, lo más importante y supremo es la Constitución y las leyes internacionales o pactos y tratados, que deben aplicarse en el derecho interno. Son del derecho internacional, pero deben incorporarse al derecho interno. Y acá yo creo que eso fue totalmente dejado de lado. Llama la atención el voto de la doctora Hayton, porque la doctora Hayton de Nolasco, en casos similares respecto a la valoración de los crímenes de lesa humanidad, ha votado en el sentido opuesto a este voto. Por eso estuve escuchando esto en estas horas, que algunos promueven el juicio político a la doctora Hayton en particular por prevaricato, es decir, por falsedad ideológica, por haber sentado jurisprudencia de una manera en una ocasión y de otra manera. ¿Cree que retrocedimos como país con un fallo como este? Sí, yo creo que es un retroceso, fíjate, y porque son crímenes de lesa humanidad, pero además, ¿cuál es la demanda de la sociedad? Ahora por los casos de Micaela, todo lo que hubo últimamente de femicidios, tremendo, justamente que la parte de la ejecución de la pena sea de verdad, que no haya beneficios permanentes, sobre todo para los delitos graves, donde realmente el delincuente ha cometido un acto gravísimo contra la sociedad y que genera un peligro constante. ¿Por qué tiene, para que la gente entienda, por qué tiene un tratado especial los delitos de lesa humanidad que los delitos comunes? Bueno, porque lesa humanidad está ya en la legislación internacional considerado como delitos de especial gravedad. No son delitos comunes, que ya son graves, gravísimos, femicidio, violaciones, todas las cosas que conocemos, pero el delito de lesa es contra la población. Son delitos de planes sistemáticos de exterminio de colectivos humanos, que ya conocemos, lo que hizo el nazismo en Europa, el nazismo contra el pueblo judío, lo que se hizo contra el pueblo turco, lo que está pasando hoy en Siria, por ejemplo, y lo que pasó en todo el continente latinoamericano con los proyectos o los modelos de la seguridad nacional que dominaron en la década del 70 y del 80 los gobiernos de nuestras naciones, y que fue condenado por la Iglesia también como un sistema perverso, totalmente inhumano. ¿A quién beneficia esto? Hablando de nuestra historia de Argentina, ¿a qué dictadores hoy pueden llegar a ser liberados? Solamente como es el 2x1 aplica una ley a los condenados con condena firme, no los procesados. Condenados tenemos en los delitos de lesa humanidad alrededor de 750, de los cuales ya han fallecido algunos con condena firme. Y de esos, el 52%, se hizo el cálculo, es el que estaría en condiciones de obtener el beneficio si se aplicara la ley del 2x1, igual que el caso Muiño. De todos modos, hay algo muy interesante y que ya está surtiendo efecto, que es que la decisión de la Corte no es vinculante para los tribunales inferiores. Por eso, los tribunales de ejecución penal, que son los tribunales orales federales que hay en cada provincia, en el caso de la nuestra tenemos varios tribunales distintos que han actuado en las 7 causas que han tenido sentencia. Los tribunales pueden oponerse a la decisión de la Corte Suprema. O sea que no sienta jurisprudencia. Sienta jurisprudencia en la instancia última, que es la de la Corte, pero en las instancias inferiores no. Por eso ya fueron rechazados varios de los pedidos.
fueron rechazados, por mirá ejemplo, vos. el Tribunal Oral de Mendoza no y el Tribunal Oral de, creo que del sur, de una de las provincias del sur. Y por otro lado, hay una segunda instancia después del Tribunal Oral Federal que lleva adelante la ejecución de la pena, que está el Tribunal de Casación Penal, ¿no? Entonces, en la Cámara de Casación Penal, que hay una en Buenos Aires, que rige para todo el país, también allí puede actuarse en contra de la jurisprudencia de la Corte. Por supuesto, finalmente va a llegar a la instancia de la Corte. ¿Usted considera también, como algunas figuras públicas que lo han manifestado, considera que esto es una medida política, más allá de que se trate de un poder independiente? Yo creo que sí, lo ha dicho Jair en el comentario inicial, sí, de que no es un eslabón más de una cadena. Se vienen sucediendo hechos que van promoviendo un clima de época, que es el clima de la impunidad, del desmantelamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia. Es decir, la decisión de la Corte es claramente en esa línea, la misma línea de lo pérfido cuando niega a los 30.000 desaparecidos, la misma línea de Gómez Centurión, funcionario del Gobierno Nacional, que dijo en un programa de televisión que no hay plan sistemático. Después se desdijo, no él, sino otras personas, pero ya largo la bola a rodar. Y además lo dijo el presidente Macri antes de ser presidente, que los derechos humanos eran un curro. Y después se siguieron una serie de políticas, fíjense. Como la cantidad de desaparecidos, por ejemplo. Esa. O la negación, que después volvieron atrás. ¿Se acuerdan? En febrero, en enero fue. Decían que eran 7.000. Sí. Decían que no eran 30, que eran 7.000. Es una discusión para mí bizantina, porque importa poco que sean 5.000, 7.000, 10.000, 15.000. El hecho existió. Claro. Y por otro lado, también se acuerdan, discutieron el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que quisieron ponerlo un día cualquiera, ¿no? Que no sea fijo, que sea movible, toda una discusión. Después, cuando vieron que los propios gobernadores de provincia se ponían en contra, retrocedieron, pero ya largaron algo. Y entonces yo creo que, bueno, ya habría otros datos que yo puedo contar desde dentro, el detenimiento de los juicios. Hay lugares que tenemos las causas listas, están para entrar al horno. ¿También sería uno de ellos? Supongamos la merma de recursos para... No sé, por eso, hay merma de recursos, no se constituyen los tribunales, porque no hay dinero. No desaparecieron programas de respaldo a los procesos judiciales, como el programa Verdad y Justicia, que lo tenía el Ministerio de Justicia, pasó a ser un apéndice de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sin plata. El programa de apoyo psicológico a las víctimas, porque es muy duro ir a un juicio y tener que decir todo lo que uno ha vivido, que a veces no se lo ha contado ni al propio hijo ni a la propia esposa. Ahora, te puedo hacer una pregunta, capaz que me estoy adelantando a algo que por ahí en el futuro no sucede, ¿no? Supongamos que Milani cumple 2 años en proceso y después condenado. ¿Puede ser beneficiado con este fallo? Sí, la ley llamada la más benigna, que ya está derogada, pero que está en el universo penal, la pueden aplicar y ciertamente, entonces ahí los 2 años de prisión van a significar 4. Si por el delito que se le acusa, por ejemplo, en el caso de Ledo, que lamentablemente el delito es muy débil, el delito es de falsedad ideológica y de encubrimiento, que son delitos que tienen penas de 6 a 8 años. Imagínate, con 4, está 1 año más, ya cumple los 2/3, queda en libertad. Un ejemplo claro, la condena por el asesinato de Enrique Angelelli, por ejemplo. También. Eso es un claro ejemplo. ¿Y sabes cuáles son los más tremendos? Son los de los apropiadores. Los apropiadores de bebés también es un delito que tiene... En el caso de tu primo. De mi primo y de tantos otros. Lo que pasa es que de mi primo, bueno, no sabemos exactamente, hay un juicio en Campo de Mayo respecto a Bianco. Bianco, el primero que pidió el beneficio. Bianco es uno de los que hizo nacer a todos los niños de las mujeres embarazadas que estaban en la zona de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, en los centros clandestinos, el Vesubio, Atlético, y lo llevaba a Campo de Mayo y él, como traumatólogo, las llevaba y con un ginecólogo eran los que hacían los partos y después hacían el arreglo de los chicos, de entregarlos a veces a sí mismo, porque él ha sido apropiador de un bebé, ¿no? Que incluso lo crió ilegalmente, porque ni siquiera lo adoptó, y que profugó
a Paraguay, porque en aquel momento los únicos delitos que permanecieron a pesar de las leyes de impunidad, obediencia debida y punto final, los únicos delitos que se podían juzgar eran los contra los niños. Claro. Entonces, como él estaba acusado, se fugó a Paraguay. Yo conozco muy bien el caso porque el primer sospecha que tuvimos de que mi primo podía ser uno de los dos chicos Bianco. Fue el último nieto aparecido que apareció, ¿no? ¿Cómo es el nombre de tu primo? No, el penúltimo. El 121, ya apareció el 122 hace poco. poquito. Hace poco. El 121 fue el año pasado, el 3 de octubre. Él se llama Maximiliano. Ya se cambió todo, él el apellido, ya lleva el apellido de su padre biológico, que es Mena Lancilotto. Vino a La Rioja en el mes de febrero ya con el DNI. ¿Encontró todos sus parientes? ¿Se conectó con todos sus parientes? Sí, estuvo acá un mes compartiendo. Parte del parecido físico con Igual, el hermano igual. es Sí, impresionante. él dijo que cuando vio quién era la foto de su hermano, dice que ya No no lo dudó, dudó. no tuvo ninguna duda, no le hizo Mellizos, falta. ¿no? Mellizos. No, No, son no, mellizos. no, es Él es más un de- año y medio Sí. más chico. Ah, sí. Por eso él nació en el Claro, cautiverio. tan parecido, ¿no? Es un mellizo. En el cautiverio de su madre. En cambio, Ramiro, que vive en Chepe, él nació en el año 74 y él en el 76. Bueno, es decir, por todos lados que se lo vea, para mí es un fallo muy controvertido, incluso al margen de los tratados internacionales, es una ley derogada, que duró justamente por la crítica de la sociedad, duró desde el año 94 al 2001. Y si vemos cuándo fueron estos comisionados los delitos de lesa humanidad, fueron antes de la existencia de esa ley, porque los delitos de lesa humanidad fueron entre el año 75 y el 82, y la ley es del 94. ¿Y Claro. cuándo se dictaron las primeras prisiones preventivas? 75 Se abrieron los... fue un año antes del golpe. Un año antes del golpe comenzó una ley especial que fue cuestionada como ya parte del plan sistemático. Por eso hay condena, por ejemplo, está el juicio del operativo Independencia en Tucumán, o el operativo que mató a todos acá en Catamarca en el año 74, en Capilla del Rosario, que ya tiene condena. Bueno, lo que te decía es que toda la comisión de delitos de lesa humanidad que son juzgados son anteriores a la ley del 2x1. Y las preventivas son posteriores a la derogación. Es decir, por ningún lado hay razón, porque en el 2001 todavía estaba en vigencia las leyes de impunidad, no se podía abrir ningún proceso judicial. Recién, ustedes saben, se derogaron y se anularon esas leyes en el año 2005, 2004, 2005, y el 2005 recién comienzan las primeras detenciones y procesos judiciales. Es decir, que es una barbaridad, pero además porque es un crimen de lesa humanidad, y el crimen de lesa humanidad, de acuerdo al Tratado de Roma, ¿no?, establece claramente que es imprescriptible porque es un crimen continuo. Justamente es delito de lesa humanidad, Claro, por eso contra la justamente. humanidad. Es imprescriptible para iniciar la acción judicial, el proceso. Es decir, se puede iniciar de acá a 2000 años, sigue siendo delito, Sí. ¿no? Un delito. Segundo, no es indultable, no es amnistiable y no es pasible de conmutación de penas, que en términos directos es reducción de pena. Entonces, acá los tres jueces de la Corte Suprema están haciendo una afrenta al derecho internacional que nos deja muy mal parado a la Argentina. Delfo, esto en lo que tiene que ver con la política de derechos humanos, el crecimiento que hubo durante los últimos tiempos, y si lo comparamos con el actual gobierno, ¿es un golpe más? ¿Hay una salida ya o tal vez hay una especie de resignación? Porque en realidad cada noticia promovida por parte del gobierno nacional en realidad tiene que ver con un golpe en realidad. Sí, yo escribí un artículo no hace mucho, en el mes de marzo, que dije que al plan sistemático del terrorismo de Estado, ahora asistimos por este gobierno nacional a un plan sistemático de negacionismo y de desmantelamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia. No nos tiene que llamar la atención por eso, pero tampoco podemos naturalizar. Tenemos que, de nuevo, reinventar el camino de la memoria, la verdad y la justicia.
Yo no soy una persona sin esperanza. Hay compañeros de lucha que me dicen, no, vamos cada vez para atrás, esto no tiene solución, nos van a ir metiendo goles por todos lados, porque así parece. Yo escuché otro comentario que después se lo voy a preguntar. Pero yo lo que digo es esto, no ha sido peor, por ejemplo, después de lo grande que hizo Alfonsín con el juzgamiento de la Junta. No fue durísimo golpe, yo lo viví, me acuerdo, mi padre incluso era diputado nacional en ese momento, año 87, cuando en el 88 fueron las leyes de impunidad, las leyes de punto final y obediencia debida, que fue la negociación que tuvo que hacer Alfonsín, apretado y extorsionado por los militares cara pintada. Bueno, y sin embargo eso, que echó por tierra, estábamos entusiasmados de que había denuncias, que podía avanzarse, y bueno, y se vino todo al bajo. ¿Y qué pasó? Después vino el indulto. ¿Y nos quedamos quietos? No, se reconstruyó los caminos de la memoria, la verdad y la justicia con el reclamo democrático. Nunca se eligió el camino violento. La obediencia debida, punto final. El indulto de Menem. Y ahora esta medida... Este es un indulto de la ley. Exacto, lo iba a decir. Sí. ¿Considera esto que es un indulto encubierto o es una forma también de este gobierno de reconciliarse con las fuerzas militares? Bueno, yo lo que creo es que no hay reconciliación y en eso voy a hacer mi crítica. Tenemos un ministro de Defensa, ¿no? A la cúpula de la Iglesia, que ha promovido el itinerario del diálogo de reconciliación, que me parece otra aberración. Yo hablo no puedo decir con cierta autoridad, porque conozco por dentro. La reconciliación cristiana no se opone a la justicia. Fíjense, si no, al Papa, ¿quién lo intentó matar y le pegó un tiro? Aliaca, ¿se acuerdan? Al Papa Juan Pablo II. Sí, después fue y pidió perdón y él lo perdonó. Lo perdonó él. El perdón es una actitud subjetiva del corazón. Lo perdonó, pero el juicio siguió. Y siguió condenado y preso. ¿A dónde lo fue a visitar el Papa? A la prisión. A la cárcel, sí. Aliaca estuvo preso y cumplió condena. Es decir, no hay ninguna cosa que podamos extraer del Evangelio que indique que la reconciliación cristiana o el amor cristiano vaya a contrapelo del juzgamiento de la justicia. ¿Usted no considera que la sociedad necesita perdonar a esas personas? Yo lo que creo es que la única forma de pacificar la sociedad es que se cumpla la ley y la justicia, ¿no? Y después, en términos religiosos, cada cual tendrá la decisión. Como yo no tengo odio contra nadie, no tengo espíritu de revancha. Yo tengo 5 desaparecidos. En mi casa fue el único lugar donde destruyeron la casa porque pusieron una bomba. Yo estaba durmiendo en la casa, nos rompieron el auto, la mitad de la casa en el año... Su historia es tremenda. En enero del 77. Y mi padre, mi madre, que ya están viejitos, no tienen ningún espíritu de venganza. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho la denuncia y esperamos incluso mucho tiempo. A veces uno dice, este tema de ahora, que son tan temas espeluznantes también, y la gente grita que no hay justicia porque pasan 3 meses, 4 meses. Nosotros hemos esperado 40 años. Y bueno, y lo hemos esperado estoicamente. Por supuesto, luchando, reclamando, haciendo presentaciones, todo lo que manda el Estado de Derecho. Y ese es el camino. Y yo creo que ese es el camino de la reparación. Además, creo que todos yo que he estudiado el tema del catecismo, pero los que han hecho el catecismo para hacer la primera comunión, cuando nos hablaban del sacramento de la reconciliación, ¿qué eran las condiciones para reconciliarse? Primero, confesar la culpa. ¿Han confesado la culpa los militares responsables del terrorismo? Ninguno admitió culpa de nada. Confesar el delito, eso nos enseñaban. Primero hay que confesar el delito, pecado, culpa, como quiera llamar. Segundo, tristeza de haber hecho lo que se hizo, que se llama arrepentimiento o contrición, así nos enseñaba. Estar triste, dolido por haber hecho una macana. Algunos de los militares lo han escuchado ustedes en algún juicio que ha dicho, yo estoy mal porque me he cometido esto. No, algunos se ratificaron, ¿no? Tercero, propósito de enmienda, es decir, propósito de enmendar, de remendar lo dañado. Al contrario, han salido a
a hacer apología de lo que han hecho, que estaba muy bien, que han salvado la patria, que la sangre que se ha derramado, hasta se ha llegado a decir la barbaridad, que era la sangre de Cristo para que se salve nuestra nación de la subversión apátrida, de no sé cuánta cosa más. Y por último, satisfacción del daño a través de la reparación, que es la penitencia. Penitencia y pena es lo mismo. En la confesión, la pena que le dan al que se confiesa sus pecados es la forma de reparar el daño. Bueno, por en ejemplo, este caso creo que no hay reparación alguna. no hay, ¿no? Nadie puede devolverte pero la vida reparación la da en el sistema de los miles de político, desaparecidos. en el Estado, la reparación la da la condena judicial. La pena que establece la sentencia judicial, esa es la penitencia. Delfor, muchísimas gracias por su opinión y gracias por venir aquí al estudio a opinar de este tema que es de verdad la polémica de la semana, ¿no? Y creo que va a seguir. Bueno, y queremos invitar que sí, el día miércoles todos los organismos que hay en La Rioja de Derechos Humanos, nosotros, la universidad, también algunos gremios, vamos a realizar un acto, una movilización en la Plaza 25 de Mayo a las 18 horas, en conexión o en concordancia con lo que se hace en todo el país, donde vamos a expresar una vez más no al 2x1 y no a los genocidas sueltos porque son un peligro para la paz. ¿Hay algún interno aquí en la provincia de La Rioja que pueda llegar a ser beneficiado con el 2x1? Perdón, o mejor dicho, sí. ¿Cuántos son los que podrían verse beneficiados aquí en la provincia? Y en la provincia, bueno, no son tantos los condenados, pero con condena firme. Condena firme tiene Menéndez, tiene Estrella, tiene, bueno, Domingo Benito Vera, pero digamos que estarían en condiciones de pedir el 2x1, no sé si ya, pero en poco tiempo, varios porque han tenido prisiones preventivas extensas. O sea que podría, claro que tienen, a partir de esta jurisprudencia, tienen el derecho de peticionar. Ahora que las autoridades lo acepten. Van a tener que hacer un camino largo, porque tienen que primero pedirlo en los tribunales inferiores. Y ahí yo creo que hay jueces muy probos que lo van a rechazar, ya lo están rechazando. Me llamó la atención que no sea vinculante. No es vinculante porque el fallo de la Corte es el fallo de la última instancia. ¿No? Pero eso no baja para todas las... No, porque es una interpretación de la ley, no es... Bien. Es una interpretación de la ley de los jueces que la hacen en su carácter de jueces supremos, pero los jueces inferiores pueden interpretarla de otro modo. Pocho, muchas gracias por haber venido. Bueno, como siempre, muy amable.